Un millonario regresó a casa antes de tiempo y se encontró con una escena espantosa de su hija. Después de muchos días y noches, finalmente comprendió por qué su pequeña no podía conciliar el sueño. 1:00 de la madrugada. La lluvia en Seattle caía sin tregua contra el parabrisas del sedán negro de lujo estacionado frente a la mansión. Mateo no esperó a que el chófer le abriera la puerta o buscara un paraguas. Empujó la puerta y salió de inmediato. El agua fría de la tormenta empapó su traje carísimo y le corrió por la nariz, pero a él no le importaba. 3 semanas de viaje de negocios en Chicago habían agotado al arquitecto de 40 años. Ahora lo único que impulsaba sus pasos apresurados era el deseo urgente de darle un beso en la frente a su pequeña hija Lucía. La pesada puerta de roble se abrió sellando por completo el rugido del viento y la tempestad del exterior. El amplio vestíbulo estaba en completo silencio. Mateo sacudió el agua de lluvia de sus hombros y aspiró profundamente el aroma familiar de su casa. Quería ir directo a su dormitorio principal para no despertar a nadie, pero se detuvo en medio del pasillo oscuro. Un ruido extraño venía de la habitación de Lucía al final del pasillo. No era el sonido rítmico de un sueño profundo, era un sollozo reprimido sofocado y el golpe seco de algo duro contra el cabecero de la cama. Mateo frunció el ceño. La intuición de padre le decía que algo andaba mal. Ya no sentía el cansancio, la preocupación le inundó la mente. Mateo caminó de puntillas, giró con cuidado la perilla y empujó la puerta para abrirla. La luz tenue y amarillenta de la lámpara de noche iluminó una escena que le estrujó el corazón. Rosa, la joven niñera mexicana con el cabello alborotado y ojeras marcadas, estaba arrodillada en el suelo justo al borde de la cama. Se inclinaba hacia adelante, sus manos ásperas agarraban las diminutas muñecas de Lucía. Estaba tratando de arrebatarle algo de las manos a la niña. «Dámelo, mija, por favor, hazle caso a la nana», susurró Rosa con la voz quebrada por la súplica y la desesperación. Lucía estaba encogida en la esquina de la cama con la espalda pegada a la pared fría. El rostro de la niña de 4 años estaba pálido sin una gota de color. Sus 2 manos abrazaban un reloj de arena de madera contra su pecho. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en Rosa con terror absoluto. «¡No, vete ya, no me lo quites!», chilló Lucía, su voz hecha pedazos por el miedo. «Mi papá se va a esfumar, regrésamelo». En ese momento todo lo que Mateo veía estaba distorsionado. Solo vio a la niñera en la que había confiado, a quien le dio chamba usando la fuerza para someter a su pequeña hija y quitarle un juguete insignificante. Una rabia explosiva se encendió en el pecho de Mateo, ardiente y fuera de control. Se lanzó sin pensarlo 2 veces. Su mano grande apartó con brusquedad la mano de Rosa del cuerpo de Lucía. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó Mateo. Sorprendida por el empujón, Rosa cayó de bruces sobre la alfombra suave. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos se abrieron con asombro al ver a Mateo. El miedo era palpable en su rostro sudoroso. Intentó estirar la mano hacia Lucía para calmarla, pero Mateo se interpuso usando su ancha espalda como una muralla infranqueable entre la niñera y la niña. «Señor Mateo, ya regresó. Escúcheme, por favor», tartamudeó Rosa con la respiración entrecortada. Mateo no quería escuchar. Se giró abriendo los brazos para abrazar y consolar a su hija. «Ya estoy aquí, princesa. Ya pasó, papá te va a proteger». Pero la reacción de Lucía lo dejó helado. En lugar de correr a los brazos de su padre en busca de consuelo, Lucía se encogió. Se pegó aún más a la esquina, sus ojos muy abiertos miraban a Mateo con pánico. Sus manos apretaban el reloj de arena con más fuerza, como si fuera el único salvavidas en medio del océano. Miró a su padre, luego bajó la vista a los granos de arena que fluían en el cristal y todo su cuerpo tembló incontrolablemente. «Papi, no te acerques», susurró Lucía, las lágrimas desbordándose. La arena se va a acabar». La mano extendida de Mateo quedó suspendida en el aire. No entendía nada. ¿Por qué su hija le tenía miedo? ¿Por qué miraba ese reloj de arena en lugar de mirarlo a él? La confusión rápidamente se transformó en ira.
Mateo estaba convencido de que Rosa había hecho algo para aterrorizar a su hija hasta ese punto. Se giró hacia la niñera que intentaba levantarse del suelo con los ojos echando chispas. ¿Qué le metiste en la cabeza a mi hija? La voz de Mateo era un rugido, cada palabra resonaba con dureza en la pequeña habitación. Señaló la puerta a punto de decir las palabras más hirientes para quitarle la chamba. Pero antes de que pudieran salir de su boca, otra figura apareció de repente en la entrada. Mateo se giró, y la furia en sus ojos se detuvo un instante al reconocer a la persona que estaba allí. Isabela entró en la habitación. En marcado contraste con el aspecto desarreglado y mojado de Rosa, o el cansancio de Mateo, Isabela parecía haber salido de una revista de moda, a pesar de que ya era la 1 de la madrugada. Llevaba un camisón de seda satinado color crema impecable, y su largo cabello negro perfectamente peinado caía sobre sus hombros. Una dulce fragancia de vainilla emanaba de ella, dominando el olor a humedad de la tormenta que impregnaba a los otros dos. No se dignó a mirar a Mateo ni una sola vez, ni se preocupó por Rosa, que intentaba levantarse del suelo. Sus ojos estaban fijos en la niña que temblaba en la esquina de la cama. «¡Ay, Dios mío, mi ángel!», exclamó Isabela, su voz llena de angustia fingida. Se deslizó rápidamente junto a Mateo, corriendo hacia la cama. Con un movimiento rápido abrazó fuertemente a Lucía. Apretó el rostro bañado en lágrimas de la niña contra su pecho. Su mano delgada con las uñas pintadas de rojo sujetaba la nuca de la pequeña, impidiendo que Lucía levantara la vista para ver a nadie más. En los brazos de su madrastra, Lucía se quedó en silencio, solo quedaban los temblores intermitentes. No le devolvió el abrazo a Isabela. Sus manos seguían aferradas al reloj de arena frente a su pecho, como si fuera la última línea de defensa contra el mundo. Isabela levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia Mateo. Bajo la luz amarillenta su rostro mostraba la máxima aflicción de una madre viendo a su hija sufriendo. Pero cuando sus ojos pasaron por encima del hombro de Mateo para encontrarse con Rosa, la expresión cambió tan rápido que Mateo no pudo percibirlo. De aflicción pasó a ser fría, llena de acusación y desprecio. «Te lo dije, Mateo», dijo Isabela, su voz temblaba, pero cada palabra era clara. «Ella trae mala vibra a nuestra casa. Mírala. La niña está tan asustada que ni puede respirar». Rosa se levantó con las manos entrelazadas sobre el delantal, el rostro pálido. Sabía que estaba en desventaja, pero la preocupación por Lucía le impedía guardar silencio. Dio un pequeño paso tratando de acortar la distancia. «Señor Mateo, señora, por favor escúcheme», dijo Rosa con urgencia, sus ojos aún fijos en el reloj de arena en las manos de la niña. «Ese reloj no es bueno. La niña está obsesionada con él. Isabela, usted lo sabe. Usted sabe que la niña no puede dormir si sigue agarrándolo». «¡Cállate!», gritó Isabela, apretando más a Lucía contra su cuerpo, como si las palabras de Rosa fueran un veneno. Se giró para mirar a Mateo, las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «¿Escuchaste? Se atreve a culpar a un juguete sin vida. Ella lastimó a la niña, Mateo. Cuando entré, la vi jaloneando la mano de mi hija. Mira, la muñeca la tiene roja». Mateo miró hacia abajo. La muñeca de Lucía en efecto tenía una marca roja. Era la marca de cuando Rosa intentó quitarle el reloj, pero a los ojos de un padre cegado por el cansancio y el prejuicio, eso era un crimen. La última brizna de paciencia en él se rompió. No dijo una palabra. Mateo se acercó, su mano grande como una tenaza se cerró alrededor del brazo delgado de Rosa. No le dio oportunidad de explicarse. La arrastró fuera del dormitorio, su fuerza dominante hizo que los pasos de Rosa fueran erráticos, casi cayéndose. «Señor, no haga esto. La niña necesita dormir. Ella necesita dormir», gritó Rosa intentando girar la cabeza con desesperación. Mateo la llevó por el largo y oscuro pasillo, los pies descalzos de Rosa deslizándose sobre el suelo de madera fría. Al llegar a la sala vio el bolso de lona viejo de Rosa sobre el sofá, la única posesión que trajo cuando vino a trabajar allí. Lo agarró con una mano y se lo lanzó con fuerza. «Agarra tu porquería y lárgate de aquí». Rosa abrazó el bolso mirando a Mateo. «Mi abrigo, mis zapatos, afuera está la tormenta».
No me importa, la interrumpió Mateo señalando directamente las escaleras que conducían a la puerta principal. Deberías darte las gracias de que no he llamado a la policía para que te lleven presa por maltrato. Vete ahora mismo, antes de que me arrepienta. Rosa se quedó quieta por un instante. El frío del suelo se colaba por las plantas de sus pies, subiendo por su espalda. Miró al hombre frente a ella, a quien alguna vez respetó por su brillantez, ahora solo era un hombre ciego y patético. Giró la cabeza para mirar hacia las escaleras donde la luz del dormitorio de Lucía proyectaba un tenue resplandor dorado sobre el pasamanos. Comprendiendo que cualquier esfuerzo ahora sería inútil, Rosa bajó la cabeza. Mordió su labio inferior hasta sangrar para contener el sollozo. No podía ayudar a Lucía esa noche. Rosa se giró y comenzó a bajar las escaleras descalza con pasos pesados. Giró la perilla de la puerta principal. El viento helado y el agua de lluvia le golpearon el rostro fríos como miles de alfileres. No dudó más y se adentró en la oscuridad de la noche. Mateo cerró de golpe la puerta de roble. El chasquido seco definitivo y cruel del cerrojo de metal resonó en el vestíbulo. Se recostó contra la puerta, el pecho agitado, y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Aspiró profundamente para recuperar la calma y regresó al dormitorio de su hija. Dentro el ambiente había cambiado por completo. El caos de antes había desaparecido, reemplazado por una tranquilidad escalofriante. Isabela estaba sentada en el borde de la cama, deslizando suavemente la manta de lana suave sobre el pecho de Lucía. La niña estaba inmóvil con los ojos cerrados como si estuviera sumida en un sueño profundo. Su respiración era tan ligera que Mateo tuvo que entrecerrar los ojos para notar el débil movimiento de su pequeño pecho. Pero había algo que detuvo a Mateo. La mano derecha de Lucía no estaba debajo de la manta. Estaba afuera, pálida y delgada, los dedos aún aferrados a la base del reloj de arena de madera, colocado justo al lado de su almohada. Isabela levantó la vista al ver a Mateo en la puerta, se llevó el dedo índice a los labios en señal de silencio. Se inclinó, besó suavemente la frente perlada de sudor frío de Lucía, luego se levantó y caminó grácilmente hacia Mateo. Lo tomó de la mano y lo sacó suavemente de la habitación. «Déjala dormir, cariño. Está agotada», susurró Isabela, su voz dulce como la miel, en total contraste con la frialdad que mostró hacia Rosa. Ambos regresaron al dormitorio principal. Isabela hizo que Mateo se sentara en el borde de la cama, se sentó a su lado y masajeó suavemente los hombros tensos de su esposo. «Has trabajado muy duro, mi amor», dijo ella, su voz suave derramando palabras de consuelo en su oído. «Qué suerte que llegaste a tiempo. Sospechaba de esa Rosa desde hace mucho. Siempre murmuraba cosas raras y mira, lo asustó mucho. Pero ya se fue, todo estará bien. Descansa». Mateo asintió, dejando que el cansancio lo hundiera en el suave colchón. Quería creerle a su esposa, quería creer que la pesadilla había terminado detrás de esa puerta de roble. Pero el sueño no llegó tan fácilmente como esperaba. 2 horas pasaron lentamente en la densa oscuridad del amplio dormitorio. El reloj digital en la mesita de noche parpadeaba marcando las 3:00 de la mañana. A su lado Isabela dormía profundamente con una respiración constante y tranquila, pero Mateo estaba acostado mirando fijamente el techo. Su mente no lo dejaba en paz. La imagen de los ojos abiertos llenos de asombro y miedo de Rosa cuando la empujó se repetía como una película dañada. Y sobre todo, la mirada aterrorizada de Lucía. ¿Por qué su hija le tenía tanto miedo? ¿Por qué le suplicó que no se llevara ese reloj de arena en lugar de pedir la protección de su padre? Una poderosa premonición de padre, una corazonada inquietante, le revolvió el estómago. Lo instó a hacer algo, aunque solo fuera para confirmar que estaba exagerando. Mateo se destapó suavemente y se levantó de la cama. No se puso pantuflas, dejando que sus pies descalzos tocaran el suelo de madera fría, ayudándolo a mantenerse alerta y sin hacer ruido. Caminó de puntillas fuera de la habitación, siguiendo el pasillo oscuro hacia el cuarto de su hija. El pasillo era largo y sombrío como un túnel sin salida. La lluvia de afuera había disminuido, solo quedaba el silbido suave del viento a través de la rendija de la ventana,
creando sonidos fantasmales y espeluznantes. Mateo contuvo la respiración dando pasos cuidadosos, su corazón latiendo fuertemente en su pecho, más fuerte que sus propios pasos. La puerta de Lucía estaba entreabierta, dejando un pequeño hueco del tamaño de un dedo. Un rayo de luz tenue y débil se filtraba desde el interior, cortando la oscuridad del pasillo. Mateo acercó el ojo a la estrecha rendija, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera, la sangre se le congelara en las venas. La cama de Lucía estaba vacía. Las sábanas y almohadas estaban extrañamente ordenadas y lisas, como si nadie hubiera dormido allí. No había ninguna niña durmiendo profundamente como él había imaginado. La mirada de Mateo buscó frenéticamente con pánico, y entonces la vio. En la esquina de la habitación, donde la luz amarilla de la calle se filtraba a través de la cortina delgada, Lucía estaba sentada. Estaba sentada con las piernas cruzadas directamente en el suelo de madera fría, sin alfombra, sin manta caliente. Su espalda estaba recta, rígida, en una postura demasiado formal e improbable para una niña de 4 años. Parecía la postura de un guardia en una misión de vida o muerte, y no la de una niña en la seguridad de su hogar. Frente a Lucía, colocado en una pequeña silla de madera a la altura de sus ojos, estaba el reloj de arena. Mateo entrecerró los ojos tratando de ver mejor en la penumbra. Vio la cabeza de Lucía cabecear. El sueño natural de una niña le pesaba en los párpados como si estuvieran hechos de plomo. Su cabeza caía más y más bajo. Pero justo cuando su barbilla estaba a punto de tocar su pecho, Lucía se sobresaltó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Su pequeña y delgada mano se estiró. No para frotarse los ojos, sino para pellizcarse con fuerza su tierno muslo. Un pellizco fuerte y decidido. Su pequeño cuerpo se estremeció de dolor. Las lágrimas brotaron por el dolor y el sueño, pero no se atrevió a limpiárselas, temiendo que ese acto le hiciera perder la concentración por un solo segundo. Mateo apretó los labios para no soltar un grito de horror. Miró fijamente los granos de arena blanca y fina que caían constantemente en el reloj. El flujo implacable del tiempo pasaba llevando consigo el agotamiento de la niña. Y entonces, el último grano de arena en la parte superior del cristal cayó. Inmediatamente, más rápido que un reflejo, Lucía estiró sus manos flacas. Volteó el reloj de arena con destreza y rapidez. El movimiento se repitió suavemente como una máquina programada cientos miles de veces. Mateo se quedó pasmado afuera de la puerta. Su mano apretaba el marco de madera hasta que sus nudillos se pusieron blancos y adoloridos. Quería entrar a abrazar a su hija, a hacer pedazos ese maldito reloj. Pero sus pies estaban clavados en el suelo. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué su hija tenía que hacer eso? ¿Por qué no dormía? Desde adentro de la habitación, el murmullo apenas audible de Lucía se filtró diminuto como el zumbido de un mosquito. Pero en ese silencio resonó claramente en los oídos de Mateo, constante y mágicamente inquietante. 1, 2, 3. Papá sigue aquí. La arena fluye. Papá está aquí. Ese mantra inocente y doloroso atravesó el pecho de Mateo, dejando una herida profunda que él sabía que nunca sanaría si no descubría la verdad. La luz grisácea de la mañana después de la tormenta se coló por la rendija de la cortina, proyectando motas de polvo en el suelo. Mateo se despertó con un dolor de cabeza terrible. La noche anterior, después de presenciar la escena espantosa en el cuarto de Lucía, no se atrevió a entrar. Fue cobardía o confusión lo que lo detuvo. Regresó a su habitación, dio vueltas en la cama y se convenció de que tal vez la niña solo estaba jugando un juego extraño, o tal vez él estaba demasiado cansado y estaba alucinando. Pero cuando pasó por la habitación de Lucía esa mañana, la verdad lo golpeó sin piedad. Lucía estaba en la cama. Todavía llevaba el camisón delgado de la noche anterior. Sus ojos estaban cerrados, pero no era un sueño tranquilo. Su respiración era rápida, superficial e interrumpida. Su pequeña mano aún sujetaba la base del reloj de arena junto a su almohada, los dedos blancos por la tensión. Parecía un soldado que acaba de caer exhausto en la trinchera, después de una larga noche de batalla, demasiado agotada para soltar su arma.
Mateo suspiró y bajó las escaleras. El silencio de la casa grande era indescriptiblemente opresivo. Necesitaba cafeína para despertar su cerebro paralizado. Entró en el área de lavandería oculta detrás de la cocina, un lugar donde rara vez ponía un pie para buscar la vieja cafetera que Rosa solía usar. Mateo miró a su alrededor y su mirada se detuvo en la esquina de la habitación. El viejo y raído abrigo de lana gris desgastado en los codos todavía colgaba del perchero de pared. Era el abrigo de Rosa. Mateo lo reconoció de inmediato. La noche anterior, en su ira ciega, la había sacado de la casa sin darle la oportunidad de recuperar el único abrigo que tenía para protegerse del frío calador de huesos de la tormenta. La imagen de la joven encogida por el frío bajo la lluvia, solo con un vestido delgado, apareció de repente en su mente trayendo consigo una punzada fría de culpa que le recorrió la espalda. Mateo se acercó y tocó la tela de lana áspera. Algo se cayó del bolsillo derecho del abrigo. ¡Plof! Una pequeña libreta de espiral. El tipo barato con tapa de cartón azul claro que se vende en las tienditas de la esquina cayó al suelo y quedó boca arriba sobre el frío piso de baldosas. Mateo se agachó y la recogió. La libreta era vieja. Las esquinas de las páginas estaban dobladas y amarillentas. Abrió la primera página inconscientemente. Lo que vio no fue una lista de tareas pendientes o recetas como había imaginado. La letra era temblorosa e inclinada, y algunas partes estaban borrosas por pequeñas manchas redondas, como si les hubiera caído agua de lluvia, o lágrimas. Mateo pasó las páginas, sus ojos recorriendo rápidamente las fechas. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se detuvo en la página marcada con la fecha del 12 del mes pasado. La niña le tiene miedo a la oscuridad. Esta noche volví a ver que no dormía. Se pellizcó las piernas hasta dejarse moretones. Le pregunté por qué, y lloró, y me dijo que Isabela le dijo que si dormía su papá olvidaría cómo volver a casa. ¿Por qué una madre le diría algo tan horrible a su hija? Tengo que esconder ese reloj de arena. Es un demonio que le está quitando toda la energía a la niña. Mateo frunció el ceño, la mano que sostenía la libreta comenzó a temblar. Pasó a la página marcada con la fecha de ayer, el día que él regresó. Isabela me prohibió acercarme a Lucía después de las 9 de la noche. La señora dice que soy la que trae la mala suerte, que soy una mugre que se pega a esta familia. Pero escuché a la niña sollozar en su habitación pidiendo que no la obligaran a vigilar más. No puedo soportarlo. Tengo que entrar y salvarla aunque me corran, aunque me peguen. La niña necesita dormir. Dios mío, por favor, ayúdeme. Mateo leyó y releyó ese pasaje. Las palabras sencillas con algunos errores de ortografía, pero llenas de una preocupación sincera hasta el dolor. Contradecía por completo la imagen de acosadora y maltratadora que él e Isabela le habían impuesto a Rosa la noche anterior. Rosa no estaba luchando por un juguete, estaba tratando de salvar a su hija del objeto que la estaba torturando. Ella sabía la verdad, y trató de decírselo, pero él se tapó los oídos con su propia arrogancia. Una sospecha fría y puntiaguda como un cuchillo comenzó a colarse en la mente de Mateo, cortando la confianza ciega que había depositado en su nueva esposa. Reemplazó la ira de la noche anterior con un miedo vago pero mucho más terrible. Había echado a la única persona que protegía a su hija. ¿Y quién era realmente la mujer que dormía en su cama? Tac. Tac, tac. El sonido de tacones resonó en las escaleras rebotando en el mármol, interrumpiendo el flujo de pensamientos caóticos de Mateo. Los pasos eran constantes, seguros y autoritarios. Mateo se sobresaltó. Rápidamente cerró la libreta y la metió profundamente en el bolsillo interior del chaleco que llevaba. Respiró hondo, se alisó el cabello tratando de ajustar su rostro tenso a su expresión tranquila e inexpresiva habitual. Isabela apareció en la puerta de la cocina. Estaba radiante y cegadoramente perfecta, con un vestido de oficina rojo vino que se ajustaba a su cuerpo resaltando sus curvas seductoras. Su rostro estaba maquillado meticulosamente sin imperfecciones. En su mano sostenía un vaso de licuado verde, una sonrisa brillante en sus labios al ver a Mateo. «Buenos días».
Isabela se acercó, se puso de puntillas y besó suavemente la mejilla de Mateo, dejando una leve mancha de labial. El olor intenso de su perfume se metió en su nariz. Ahora de repente se sentía sofocante. «Te levantaste temprano. Estaba a punto de hablar contigo sobre redecorar la habitación de Lucía. Creo que deberíamos volver a pintar las paredes y cambiar toda la ropa de cama, para deshacernos de esa mala energía y vibra fea que dejó esa rosa. ¿Qué opinas?» Mateo miró los ojos marrones y brillantes de su esposa. Antes veía inteligencia y agudeza en ellos. Ahora solo veía una densa niebla que ocultaba secretos oscuros. Él asintió forzando la sonrisa más incómoda que pudo. «Sí, lo que tú decidas. Tengo que irme a trabajar temprano. Tengo una reunión urgente». Mateo agarró su maletín y salió rápidamente de la cocina como si estuviera huyendo. No se atrevió a mirar a Isabela por mucho tiempo, temiendo que el asco que crecía en su corazón se revelara. Salió a su auto, se sentó en el asiento del conductor y cerró la puerta. El espacio cerrado del coche le dio una frágil sensación de seguridad. Mateo miró por el espejo retrovisor. Isabela había salido por la puerta principal. Estaba parada allí apoyada en el marco de la puerta, saludándolo con la sonrisa radiante de una esposa virtuosa, despidiendo a su esposo. El coche rodó saliendo lentamente del portón de la mansión. Tan pronto como el coche desapareció detrás de la fila de setos a través de sus ojos fijos en el espejo retrovisor, Mateo vio cómo la sonrisa en el rostro de Isabela se apagaba, tan rápido como se apaga una luz. Su rostro se volvió frío, inexpresivo y aterrador. Se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta de golpe, dejando atrás a un Mateo con el corazón latiendo con fuerza por un mal presentimiento. Sabía que esta actuación perfecta estaba a punto de terminar y él tenía que ser quien corriera el telón, costara lo que costara. El coche de lujo de Mateo desapareció tras la curva de la carretera arbolada, dejando atrás la mansión pacífica bajo el sol de la mañana. Pero tan pronto como giró en la segunda intersección a solo 2 cuadras de casa, Mateo giró bruscamente y se detuvo a un lado de la carretera. Apagó el motor y se quedó sentado en silencio por un momento, apretando el volante como para calmar su ritmo cardíaco acelerado. La sensación de inquietud por la libreta arrugada de Rosa todavía lo perseguía, instándolo a actuar. Mateo sacó su teléfono, respiró hondo para ajustar su voz a un tono tranquilo habitual. Llamó a Isabela. Antes del segundo timbre, ella ya había contestado. «¿Olvidaste algo, mi amor?» La dulce voz de Isabela resonó. «No solo quería avisarte». Mateo trató de mantener su voz lo más natural posible, a pesar de que la mano que sostenía el teléfono comenzaba a sudar. «Tengo una cena muy importante esta noche con socios extranjeros. Probablemente regresaré muy tarde. Quizás me quede en el apartamento del centro para llegar temprano a una reunión mañana. Tú y Lucía duerman, no me esperen». «¿Oh, en serio? ¡Qué lástima!», respondió Isabela con un toque de decepción en su tono. «Bueno, ocúpate de tu trabajo. Yo cuidaré bien de Lucía. Te amo». Mateo colgó y arrojó el teléfono al asiento del pasajero. No condujo a la oficina como había dicho. En cambio, encendió el coche, dio la vuelta y condujo detrás de la colina, siguiendo un camino de tierra poco transitado que conducía a un terreno baldío fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca para recibir la señal de Wi-Fi de su mansión. Sentado en el espacio estrecho del coche, Mateo sacó su iPad de su maletín. Sus dedos temblaron mientras navegaba en la pantalla táctil, iniciando sesión en la aplicación de gestión de la cámara de seguridad. Este era el viejo sistema de cámaras instalado en la habitación de Lucía, que Isabela había insistido en desconectar hace 3 meses con la excusa de invadir la privacidad de la niña. En ese momento, para complacer a su esposa, Mateo había accedido. Pero esa mañana, mientras Isabela dormía profundamente con la naturaleza cautelosa de un arquitecto, había conectado en secreto la fuente de alimentación de respaldo para esa cámara. La pantalla del iPad se encendió, giró por un momento, y luego mostró la familiar imagen borrosa en blanco y negro del dormitorio de su hija. El ángulo de la cámara cubría toda la habitación. Todo estaba en silencio.
La pequeña cama estaba perfectamente tendida. Y en la mesa de madera baja junto a la cama, el reloj de arena seguía en pie como un monumento obsesivo, esperando en silencio a su víctima. El tiempo pasaba lentamente como un tormento. Mateo se quedó pegado a la pantalla saltándose incluso el almuerzo. Vio a Lucía caminando de un lado a otro en la habitación. No se atrevía a sentarse en la cama ni a tocar sus juguetes. De vez en cuando miraba hacia la puerta con miedo y luego miraba fijamente el reloj de arena como si estuviera vigilando a un monstruo a punto de despertar. La noche cayó gradualmente envolviendo la habitación en un tono gris oscuro. La luz amarilla de la calle se filtraba a través de las cortinas, creando rayas largas y fantasmales en el suelo de madera. De repente la puerta de la habitación en la pantalla se abrió. Isabela entró. Mateo contuvo la respiración pegando los ojos a la pantalla. La mujer que entró en la habitación ya no tenía el aspecto de la madrastra ejemplar y gentil de la mañana. Se había puesto un camisón de seda satinado delgado, su mano derecha sostenía una copa de vino tinto que brillaba, y su mano izquierda sostenía un teléfono deslizando los dedos repetidamente en la pantalla, con una sonrisa burlona en la esquina de sus labios mientras leía algún mensaje. No miró a Lucía ni una sola vez. Ni un abrazo ni una pregunta. Isabela pasó junto a la niña que estaba pegada a la pared caminando directamente hacia el sillón de terciopelo en la esquina de la habitación. Se dejó caer en el sillón cruzando las piernas con arrogancia, bebiendo un sorbo de vino, ignorando por completo la presencia de la niña. Lucía estaba encogida en la esquina, sus pequeñas manos entrelazadas frente a su pecho. Miraba a Isabela con una mezcla de miedo y sumisión, como una prisionera esperando el veredicto de su carcelera. El contraste entre la mujer poderosa y relajada y la niña débil y tensa en la pantalla ahogó el pecho de Mateo. Quería gritar, quería romper esa pantalla insensible. Isabela puso la copa de vino en la pequeña mesa auxiliar. No dijo nada, solo dio palmaditas suaves en el cojín del sillón, una señal silenciosa, pero no para que Lucía se sentara con ella. Su delgado dedo índice señaló directamente el reloj de arena sobre la mesa y luego señaló el frío suelo de madera justo al lado. Lucía entendió de inmediato. Sin necesidad de un recordatorio, la niña caminó silenciosamente y se arrodilló en el suelo. Sus pequeñas rodillas tocaron la madera dura. Su espalda estaba recta, sus ojos fijos en el cristal que contenía los granos de arena blanca. Esta postura de sumisión total y hábil indicaba que no era la primera vez, sino una rutina practicada durante muchas noches solitarias. En el coche, Mateo subió el volumen del iPad al máximo. El ruido estático del micrófono resonó mezclado con el silbido del viento exterior. Necesitaba escuchar claramente cada palabra, cada sonido que ocurría en esa habitación, para confirmar la horrible sospecha que carcomía su alma. Isabela se inclinó hacia adelante. Su rostro hermoso pero frío se acercó al de Lucía, oscureciendo una parte del ángulo de la cámara. Sus labios se movieron comenzando a pronunciar las primeras palabras, mientras Mateo apretaba el volante del coche con tensión. «Mira bien. ¿Ves esos granos de arena?», susurró Isabela, su aliento con olor a vino golpeando la cara de la niña. «Están fluyendo muy despacio, lentos y frágiles, exactamente como la memoria de tu papá». En el coche Mateo sintió un escalofrío. Se sentía como si una mano invisible le apretara el corazón. En la pantalla vio a su hija comenzar a temblar. Grandes lágrimas rodaban por las mejillas de Lucía, pero ella apretaba los labios sin atreverse a emitir un solo sollozo. Sus ojos estaban muy abiertos, clavados en el cristal, como si intentara hipnotizar a los granos de arena para que no cayeran. Isabela continuó su sutil tortura psicológica, cada palabra como una aguja, clavándose en la mente tierna de la niña. Si te atreves a cerrar los ojos, aunque sea por un segundo, el flujo se detendrá. Y en el momento en que el último grano de arena caiga, y no lo voltees a tiempo, tu papá olvidará el camino a casa. Olvidará que te llamas Lucía, olvidará esta cara fea y llorona tuya. Se irá a buscar otra hija, una más obediente, más lista y no tan perezosa como tú. No voy a dormir, lo prometo. Voy a vigilar.
La voz de Lucía sonó apenas audible, débil y llena de súplica como el sonido de un animal herido rogando por su vida. Extendió las manos sujetando firmemente la base del reloj de arena como si estuviera sosteniendo su propia vida y la de su padre, a quien amaba más que a nada. Isabela soltó una risa burlona, un sonido estridente y lleno de desprecio que resonó en la habitación vacía. Esa tonta de Rosa quería que durmieras. Ella te quiere hacer daño, ¿sabes? Te tiene envidia. Quiere que duermas para que la arena se detenga, para que tu papá se largue para siempre, y luego ella entrará a robar todas las cosas de esta casa. Solo yo. Escucha bien. Solo yo te quiero, solo yo te ayudo a mantener a tu papá. ¿Entendiste? Mateo sintió que se le quemaba la sangre, su pecho le dolía como si alguien le hubiera dado un puñetazo. La verdad se reveló desnuda y cruel más que cualquier pesadilla que hubiera imaginado. Isabela, la mujer con la que se había casado para que fuera madre de su hija, estaba usando el mayor miedo de una niña huérfana de madre, el miedo al abandono, al olvido, para manipular y destrozar el espíritu de la pequeña. Convirtió el amor de Lucía por su padre en una carga, en una cadena para atarla y torturarla cada noche. En la pantalla, Lucía asintió repetidamente, las lágrimas empapaban el cuello de su camisón. Entendí. No te enojes, mami. Voy a vigilar. No dejaré que papá me olvide. Voy a correr a Rosa. Voy a ser buena. Isabela se levantó satisfecha. Levantó la copa de vino y se la bebió de golpe. Se inclinó no para darle un beso de buenas noches o secarle las lágrimas, sino para comprobar si Lucía tenía los ojos lo suficientemente abiertos. Bien, no me decepciones. Sabré de inmediato si eres perezosa. Tengo ojos por toda esta casa, recuérdalo. Dicho esto, Isabela se dio la vuelta y salió de la habitación. Extendió la mano y apagó la luz principal, dejando solo el brillo tenue y débil de la lámpara de noche sobre la figura pequeña y solitaria de Lucía, arrodillada junto al reloj de arena. La puerta se cerró encerrando a la niña en la oscuridad y el terror absoluto. Justo cuando la puerta de la habitación en la pantalla se cerró, Mateo no pudo contenerse ni un segundo más. Soltó un rugido de dolor y rabia en el espacio estrecho del coche. Las lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, lágrimas de arrepentimiento tardío y furia desenfrenada. Arrojó el iPad al asiento del pasajero sin importarle si la pantalla se rompía o no. Su mano temblorosa puso la llave en el encendido y pisó el acelerador con fuerza. El motor del coche rugió con un sonido desgarrador. El coche salió disparado en la noche, los neumáticos chillando al friccionar con el pavimento. Mateo condujo como un loco directo a la mansión a una velocidad vertiginosa. En su cabeza solo había un pensamiento: salvar a su hija y ajustarle cuentas a la persona que había sembrado tanto dolor. Las luces delanteras barrieron la entrada de la mansión. Mateo no redujo la velocidad. Frenó bruscamente el coche justo en el patio. El chirrido agudo de los frenos rompió la quietud de la noche. Dejó el motor encendido y las luces delanteras iluminando intensamente una esquina del jardín. Abrió la puerta del coche y salió corriendo. Corrió hacia la puerta principal. Ya no era el arquitecto elegante y tranquilo, sino un animal herido que buscaba proteger a su cría, dispuesto a destrozar todo a su paso. Mateo corrió como un poseso hacia el vestíbulo. Su respiración agitada soltaba vaho blanco en el aire frío de la noche. Ya no tenía la compostura de un hombre de negocios exitoso. Su mano temblorosa puso la llave en la cerradura, girándola con un movimiento fuerte y decidido. La pesada puerta de roble se abrió de golpe, golpeando la pared de atrás con un estruendo que sacudió todo el vestíbulo silencioso. Ese sonido fue como el disparo de apertura de una guerra sin cuartel. El silencio artificial dentro de la casa se rompió de inmediato. Mateo ni siquiera se molestó en quitarse sus caros zapatos de cuero que ahora estaban cubiertos de barro del jardín. Dio pasos largos y pesados subiendo la brillante escalera de madera. El sonido de sus suelas golpeando cada escalón resonó fuerte, constante, como la cuenta regresiva de una bomba de tiempo a punto de explotar. Cada paso era una supresión de la furia a punto de estallar.
No miró a los lados, sus ojos solo estaban fijos en la puerta del dormitorio de Lucía, al final del pasillo del segundo piso donde su pequeña hija estaba encarcelada en una pesadilla viviente. Caminó directamente hasta la puerta sin la precaución o duda de despertar a su hija como antes. Su mano grande agarró la perilla fría, la giró con fuerza y empujó la puerta. Dentro de la habitación, Isabela estaba de espaldas a la puerta justo al lado de su tocador. Su mano derecha sostenía una copa de vino tinto que se llevaba a los labios para tomar un sorbo de victoria tranquila. El sonido repentino y violento de la puerta abriéndose hizo que Isabela se sobresaltara. Su cuerpo se contrajo por reflejo y sus dedos delgados que estaban relajados perdieron el control soltando el delgado cristal de la copa. Crash. La copa cayó sobre la alfombra de lana color crema en medio de la habitación haciéndose añicos. El vino tinto oscuro salpicó por todas partes empapando rápidamente las hebras blancas de lana. La mancha de vino se extendió como una herida abierta sangrando en la tela inmaculada, destruyendo por completo la perfección artificial que Isabela siempre intentaba mantener en esa habitación. Isabela se dio la vuelta de golpe, su rostro mostrando un claro pánico, a punto de gritar a quien se atreviera a molestar. Pero cuando vio a Mateo parado en la puerta con el pecho agitado y los ojos ardiendo, las palabras se le atascaron en la garganta. Mateo ni siquiera miró a su esposa una vez. No le importaba a ella ni el vidrio roto en el suelo. Sus ojos estaban fijos en un solo punto en la esquina de la habitación. Allí Lucía estaba arrodillada en el suelo de madera fría. La niña de 4 años se encogió al ver a su padre entrar. No sintió alivio ni alegría. Al contrario, sus ojos grandes y redondos se abrieron al máximo, llenos de terror absoluto. Sus 2 manos abrazaban el reloj de arena contra su pecho delgado, protegiéndolo como si Mateo fuera un monstruo que venía a llevarse la vida de su padre. Mateo se acercó rápidamente, su alta silueta proyectaba una sombra sobre su pequeña hija. No dijo una palabra. Se inclinó extendiendo su mano grande y fuerte hacia adelante, agarrando el cristal del reloj de arena que estaba firmemente sujeto en los brazos temblorosos de Lucía. «No, papá, no lo toques», Lucía gritó con un sonido desgarrador, su voz rota por el miedo. Usó toda la poca fuerza que le quedaba para jalonear el reloj, tratando de alejar la mano de su padre. «Si la arena se detiene, papá se esfuma. No, papá, por favor». El grito de súplica desesperado de su hija fue como puñaladas directas al corazón de Mateo. Le dolía hasta el ahogo, pero sabía que no podía ceder en ese momento. Tenía que romper esa maldición malvada de inmediato. Mateo contuvo la respiración apretando los dientes. Usó la fuerza decidida de un adulto, separando uno por uno los pequeños dedos de su hija que estaban blancos por la tensión y se aferraban al objeto. Sus dedos estaban helados, pegados a la base de madera como raíces a la tierra, negándose a soltar. «¡Suéltalo, mija!», susurró Mateo con la voz quebrada pero la acción firme. Tiró con fuerza del reloj de arena de los brazos protectores desesperados de la niña. Lucía se tambaleó, cayendo hacia adelante, sus manos manoteando en el aire su boca, aún gritando el nombre de su padre en pánico. Isabela en ese momento se recuperó del shock inicial. Se acercó tratando de intervenir para salvar la situación, su rostro forzando una apariencia de preocupación falsa. «¿Qué estás haciendo, Mateo? La estás asustando, solo estaba enseñándole disciplina». Isabela no terminó de hablar cuando Mateo se giró bruscamente. Le lanzó una mirada fulminante, una mirada ardiente que contenía el desprecio y la rabia más profundos, tan afilada y fría que hizo que Isabela se quedara clavada en el sitio. Sus mentiras se atascaron en su garganta, incapaz de pronunciarlas ante la cruda verdad que se estaba revelando. Mateo no le dijo nada a ella. Se giró hacia su hija. Levantó el reloj de arena por encima de su cabeza. Su brazo se tensó, las venas azules resaltaban bajo su camisa blanca. Miró directamente a los ojos llorosos de Lucía, queriendo que ella fuera testigo de este momento. «Mira, Lucía», rugió Mateo. Puso toda su fuerza y su ira en su brazo, arrojando con todas sus fuerzas el objeto de madera y vidrio contra el suelo duro justo frente a su hija. El sonido de los añicos se disolvió, dejando un silencio absoluto en la habitación. Ya no había el sonido fantasmal del reloj de arena, ni el conteo constante.
Solo quedaba la respiración pesada de Mateo y el sollozo cada vez más débil de Lucía. Lucía cerró los ojos fuertemente en cuanto el reloj golpeó el suelo. Se llevó las manos a la cabeza encogiéndose en una pequeña bola redonda en el frío suelo. Estaba esperando que sucediera lo más horrible. Estaba esperando la desaparición de su padre, tal como su madrastra había sembrado en su mente tierna durante tantas noches. En la imaginación aterrada de la niña, cuando la arena se detuviera y se rompiera su padre, se desvanecería en la nada como espuma de mar, dejándola sola para siempre. 1 segundo pasó. 2 segundos pasaron. No hubo explosión. Nadie desapareció. La habitación seguía igual, solo con un montón de fragmentos de vidrio brillantes en el suelo. Mateo se arrodilló lentamente en medio del desorden, sin importarle que los afilados trozos de vidrio pudieran cortarle las rodillas. Abrió sus grandes brazos hacia su hija, bajando la voz a un tono lo más profundo y suave posible, tratando de calmar al animalito asustado frente a él. «Abre los ojos, mija. Mira a tu papá». Lucía entreabrió un ojo, sus hombros delgados aún temblando incontrolablemente. Vio el montón de arena blanca inmóvil en el suelo de madera ya sin fluir. Luego levantó lentamente la vista mirando hacia la voz familiar que acababa de sonar. Su padre todavía estaba allí. Estaba arrodillado frente a ella de carne y hueso. Su rostro estaba cubierto de sudor, sus ojos rojos por la emoción, pero llenos de amor. No se había desvanecido. No la había olvidado. La verdad destrozó el miedo ilusorio que Isabela se había esforzado en construir. La barrera invisible entre padre e hija se derrumbó por completo. Lucía rompió a llorar, un llanto explosivo de alivio y tristeza reprimida durante tanto tiempo. Se lanzó a los brazos de Mateo, abrazando fuertemente su cuello, hundiendo su rostro en el hombro fuerte de su padre. «Papi, eres de verdad, no te fuiste a ninguna parte». Mateo abrazó fuertemente a su hija, sintiendo cada sollozo que sacudía el pequeño cuerpo en sus brazos. Acarició el suave cabello de la niña, besó su cabeza y sus propias lágrimas rodaron calientes. «Estoy aquí. Nunca me iré. Nunca». Levantó la cabeza mientras seguía acariciando la espalda de su hija. Su mirada cambió de inmediato al cruzarse con la figura de Isabela, que estaba pegada a la pared opuesta. De la dulzura infinita hacia su hija, su mirada se volvió fríamente cruel y de desprecio absoluto. Isabela notó el cambio. Intentó forzar una sonrisa incómoda, distorsionada y patética en su rostro maquillado. Dio un pequeño paso hacia adelante con las manos entrelazadas, su voz temblorosa tratando de sonar inocente. «Mi amor, solo quería lo mejor para ella. Solo estaba bromeando un poco para enseñarle a ser independiente. No te enojes». Mateo no la dejó terminar. Levantó una mano con la palma hacia ella, deteniendo su paso y su mentira. «¿Bromear?» Su voz se tensó, baja y peligrosa como el gruñido de un animal salvaje. «Le dices a una niña de 4 años que si duerme su padre morirá, y llamas a eso bromear». Isabela palideció dando un paso atrás. «Dijiste que si la arena se detenía, un ser querido desaparecería». Continuó Mateo, cada palabra resonando como un martillazo en el aire. Señaló los escombros en el suelo. «Mira, la arena se detuvo. Y yo sigo aquí. Mi hija sigue aquí». Se puso de pie, aún sosteniendo a Lucía en sus brazos. Caminó hacia Isabela, alto e imponente, obligándola a mirarlo con miedo. «Pero dijiste una cosa correcta. Cuando la arena se detiene, alguien tiene que desaparecer». Mateo la miró directamente a los ojos, su mirada afilada como una navaja. «Y la única persona que tiene que irse de esta casa, de la vida de mi hija y mía, eres tú». «Mateo, escúchame», tartamudeó Isabela. Las lágrimas de cocodrilo comenzaron a brotar. «¡Cállate!», gritó Mateo, haciéndola sobresaltarse. Señaló directamente a la puerta de la habitación. Su autoridad y decisión no permitían ninguna negociación. «Vete ya, sal de mi casa inmediatamente, antes de que llame a mi abogado y a la policía para echarte a la cárcel por maltrato psicológico infantil».
La confianza y la elegancia habituales de Isabela se derrumbaron por completo. La máscara de ángel se rompió revelando su naturaleza cobarde. Miró la mirada firme e inquebrantable de su esposo y luego a Lucía. La niña todavía hundía su rostro en el hombro de su padre, sin dignarse a mirarla sus pequeñas manos aferradas a la camisa de Mateo, como si temiera ser separada. Sabiendo que había perdido por completo Isabela, bajó la cabeza. Ya no había palabras dulces ni súplicas falsas. Se dio la vuelta y salió de la habitación rápidamente como una ladrona atrapada, dejando atrás todo el brillo y el poder que había anhelado poseer. El sonido de los tacones de Isabela se alejó por el pasillo rápido y apresurado, y luego se detuvo por completo tras el fuerte cierre de la puerta principal abajo. La casa volvió a su silencio habitual, pero esta vez era la tranquilidad de la paz, ya no era opresiva. Mateo dejó escapar un largo suspiro como si se hubiera quitado un peso de encima. Se sentó en el suelo justo en medio del caos de arena blanca y vidrio todavía abrazando a Lucía. Acarició suavemente el cabello desordenado de su hija, susurrándole disculpas tardías. Lucía levantó lentamente la cara de su hombro. Sus ojos estaban hinchados y rojos todavía con un rastro de miedo. Miró alrededor de la habitación vacía, luego miró a su padre con una inocencia dolorosa. «Papi». Su voz era pequeña, ronca de tanto llorar. «¿Quién va a vigilar para que duermas ahora? El reloj se rompió. Estoy muy cansada. Tengo miedo de que olvides el camino de vuelta». Esa pregunta inocente le estrujó el corazón a Mateo. Se dio cuenta de que echar a Isabela era solo cortar la rama, pero la herida profunda que ella había dejado en el alma de su hija todavía estaba allí sangrando y doliendo. La niña todavía creía en esa maldición malvada. Todavía tenía miedo de dormir. Besó la frente de su hija limpiando la lágrima que aún se aferraba a sus largas pestañas. «Ya nadie necesita vigilar mi amor, lo prometo. Pero ahora sé quién puede ayudarnos. Una persona a la que le debo una disculpa muy grande». Mateo sabía lo que tenía que hacer a continuación. Necesitaba encontrar la pieza perdida, la única persona que realmente entendía y amaba a Lucía con todo su corazón, la que él había echado en una noche de tormenta por su propia ceguera. Necesitaba encontrar a Rosa. Mateo se sentó en el borde de la cama mirando a Lucía, que se había quedado dormida por el agotamiento después de una larga noche de lágrimas. La niña se aferró al borde de su camisa, incluso en sueños, sobresaltándose de vez en cuando, como si temiera que un fantasma invisible la atacara. Suavemente soltó los pequeños dedos de su hija, le dio un beso suave en la frente y se levantó. Sabía que no podía demorarse ni un minuto más. Echar a Isabela fue solo cortar la cabeza del problema, pero la raíz de la curación estaba en otro lugar donde él había echado con crueldad hace 2 días. Instruyó a la anciana ama de llaves que acababa de llamar de urgencia a vigilar a Lucía sin separarse, agarró las llaves del coche y salió rápidamente de la casa. La tenue luz de la mañana brillaba intensamente a través del parabrisas, mientras el lujoso coche de Mateo se adentraba en el barrio de clase trabajadora en el borde sur de la ciudad. El paisaje a ambos lados de la carretera cambió rápidamente. Las filas de robles perfectamente recortados y las mansiones frías de paredes blancas del barrio rico desaparecieron. En su lugar, había filas de edificios de apartamentos viejos con paredes descarapeladas, llenas de coloridos grafitis superpuestos. Mateo bajó la ventanilla del coche. El aire aquí era espeso con el olor de la vida. Música latina con ritmos de cumbia vibrantes salía de los altavoces colocados en la acera. Gritos de niños, bocinazos de coches ruidosos y gritos de vendedores ambulantes creaban una sinfonía caótica pero llena de vida. Hacía mucho tiempo que Mateo no regresaba a un lugar como este. Le recordaba su infancia pobre pero cálida, sus raíces mexicanas, que había intentado enterrar bajo trajes caros y rascacielos de cristal. Redujo la velocidad buscando la dirección anotada en el viejo archivo de personal que acababa de encontrar esa mañana. Mateo estacionó el coche frente a un puesto de tacos muy concurrido en la esquina. Su coche negro brillante parecía fuera de lugar, como una nave espacial aterrizando en medio de un mercado popular.
El olor fuerte de maíz tostado, de carne de cerdo, carnitas guisada y cebolla frita se metió directamente en su nariz, despertando su estómago vacío. Mateo salió del coche. Se ajustó la solapa de su traje, sintiendo docenas de ojos fijos en él. Los hombres con camisetas sin mangas que desayunaban lo miraron con curiosidad mezclada con cautela. Las mujeres que hacían compras apretaron sus bolsos. La aparición de un hombre en traje de negocios caro en este barrio generalmente no traía buenas noticias. Si no era un policía encubierto, era un cobrador de deudas o una orden judicial. Ignoró las miradas, buscando a través del espeso humo de la cocina. Y entonces se encontró con una figura familiar. Rosa estaba detrás del puesto entre ollas de caldo humeante. Ya no llevaba la ropa holgada y desarreglada de la otra noche. Llevaba una camiseta blanca sencilla, un delantal rojo descolorido por la grasa. Su cabello negro estaba recogido pulcramente en un moño en la nuca, revelando un rostro ligeramente sudoroso por el calor de la parrilla. Estaba ocupada sirviendo platos de tacos calientes a los clientes. Su mano ágil ponía salsa y sonreía alegremente a una anciana sentada en una mesa en la esquina. Esa sonrisa era radiante y sincera, iluminando su rostro cansado. Era una sonrisa que Mateo nunca había visto cuando estaba en su casa, donde la opresión y las estrictas reglas de Isabela habían sofocado esa luz natural. El corazón de Mateo sintió una punzada de arrepentimiento. Respiró hondo, reuniendo todo su coraje para caminar hacia el puesto. «¡2 de al pastor para llevar, Rosa!», gritó un cliente. «Enseguida, tío», respondió Rosa animadamente, girándose para buscar otro plato de plástico, y cuando se dio la vuelta, sus ojos se encontraron con los de Mateo. La sonrisa en el rostro de Rosa se desvaneció de inmediato, como si alguien hubiera echado un balde de agua fría sobre una llama ardiente. El plato de plástico en su mano casi se cae al suelo, pero logró agarrarlo fuertemente. Sus dedos se pusieron blancos al sujetar el borde del plato. Dio un paso hacia atrás, por reflejo su espalda, tocando el borde de la mesa detrás de ella. Sus ojos oscuros estaban abiertos, ya no con la alegría anterior, sino con una cautela intensa y un dolor profundo. Miró a Mateo como si viera un fantasma de una pesadilla reciente. Este hombre que había arrojado su ropa a la calle, en medio de la tormenta, que había creído las mentiras de una persona malvada y la había echado, ahora estaba parado frente a ella a plena luz del día. «Señor Mateo», murmuró Rosa, su voz tan baja que el ruido circundante la ahogó. El cambio repentino en el rostro de Rosa no pasó desapercibido para los que estaban alrededor. La atmósfera alegre del puesto de comida ambulante se ensombreció. Un hombre de mediana edad y complexión fuerte, con un cuchillo de trinchar en la mano, dejó de cortar y salió del área de la cocina, parándose frente a Rosa. Los clientes que estaban comiendo también dejaron sus tenedores, girándose para mirar a Mateo con desconfianza. Reconocieron el miedo de la joven de su barrio. Aquí no tenían mucho dinero, pero tenían unidad. Cualquier extraño que asustara a su gente era un enemigo. Mateo sintió la hostilidad que lo envolvía. Sabía que un solo gesto equivocado, una sola palabra arrogante, y sería echado de allí sin piedad. Pero no había venido a dar órdenes. No había venido como un jefe poderoso. Lentamente levantó la mano, quitándose las gafas de sol caras, revelando sus ojos hundidos y rojos por la falta de sueño. Se guardó las gafas en el bolsillo, sus manos colgando a los lados para demostrar que no traía ninguna amenaza. Y para asombro de Rosa, del hombre con el cuchillo y de todos en el puesto, Mateo inclinó la cabeza. No fue un simple asentimiento social. Fue una reverencia profunda, un gesto de humildad rara vez visto en un hombre de su alto estatus, especialmente frente a la gente trabajadora. Mantuvo esa postura por unos segundos, lo suficiente para que el silencio envolviera la ruidosa esquina. Cuando levantó la cabeza, sus ojos miraron directamente a Rosa, sin evitarla, conteniendo una sinceridad cruda. «Rosa», la voz de Mateo sonó ronca y quebrada, sin el tono autoritario de ayer. «No vine aquí a exigir nada, vine a confesar, soy un ciego tonto». Rosa seguía inmóvil con la bandeja de plástico apretada, su respiración agitada. Nunca había visto a este hombre en tal estado.
Construir rascacielos me enorgullecía de tener visión de futuro, continuó Mateo. Su voz se quebró su mano en su pecho donde su corazón latía irregularmente por el arrepentimiento. Pero me equivoqué. Miré con ojos mundanos y olvidé mirar con el corazón. Dejé que la apariencia me engañara y eché a la única persona que realmente protegía a mi hija. Dio un pequeño paso hacia adelante, pero al escuchar el gruñido del hombre con el cuchillo, se detuvo de inmediato manteniendo una distancia respetuosa. Encontré tu libreta, Rosa. Leí cada palabra y vi lo que Isabela estaba haciendo. El nombre Isabela salió de su boca con amargura. Rosa se estremeció al escuchar ese nombre, sus ojos vacilaron. Lucía. Mateo dijo el nombre de su hija. Su voz se rompió por completo. Ella te necesita. No como una empleada remunerada, no como una niñera obediente. Te necesita como familia. La palabra familia resonó en el barrio pobre con un peso tremendo. Para los mexicanos la familia es lo más sagrado, intocable. Que Mateo usara esa palabra para referirse a Rosa era el mayor reconocimiento que podía darle. Rosa miró al hombre parado frente a ella. Su traje seguía siendo caro, pero sus hombros estaban caídos por el peso de la culpa. Sus ojos ya no tenían arrogancia, sino los ojos de un padre desesperado pidiendo ayuda. El resentimiento por haber sido despedida, el dolor por haber sido insultada en el corazón de Rosa, se desvaneció gradualmente como la niebla al sol. Vio a través de su exterior, vio el dolor que él estaba sufriendo. Y sobre todo al escuchar el nombre de Lucía, su corazón se estrujó por la preocupación. El instinto protector fue más fuerte que su orgullo. Lentamente bajó la bandeja de plástico a la mesa, se limpió las manos grasosas en su delantal rojo, respiró hondo para evitar que su voz temblara. «¿La niña?», preguntó Rosa, su voz apenas audible pero lo suficientemente clara para que Mateo la oyera. «Anoche. Pudo dormir». Esa era la única pregunta que le importaba. No sobre el salario, no sobre las disculpas, ni sobre Isabela. Solo le importaba el sueño de esa niña pobre. Mateo escuchó la pregunta y su corazón se encogió. Negó con la cabeza con tristeza, sus ojos caídos en señal de impotencia. No, todavía tiene miedo. Me preguntó quién la iba a vigilar para que durmiera. Hice pedazos el reloj de arena, pero no sé cómo romper el miedo en su corazón. Miró a Rosa, su mirada suplicante. No puedo hacerlo solo. Por favor, ayúdame a curar a mi hija. El ambiente se sumió en el silencio. El hombre con el cuchillo miró a Rosa esperando su decisión. Los vecinos también contuvieron la respiración. Rosa no le dijo nada más a Mateo. Se giró hacia el dueño del puesto diciendo algunas palabras rápidas en español. «Patrón, tengo que irme. Hay una niña que me está esperando». El dueño la miró luego a Mateo, asintiendo con un movimiento brusco pero comprensivo. Le hizo un gesto con la mano para que se fuera. Rosa se quitó el delantal rojo grasiento, lo dobló cuidadosamente y lo puso en la silla. Se alisó el cabello, se ajustó la sencilla camiseta blanca. No necesitaba ir a casa por sus cosas ni preparar equipaje. Sabía que tenía que estar allí ahora mismo. Salió del puesto y caminó hacia Mateo. Mateo la vio acercarse, una sensación de alivio inundó su pecho, casi haciéndole perder el equilibrio. Rápidamente se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Abrió la puerta del asiento del pasajero, se hizo a un lado y la sostuvo. No era el gesto de un jefe abriendo la puerta a su empleada. Era el gesto de un caballero abriendo la puerta a una mujer importante, un acto de respeto absoluto hacia la salvadora de su familia. Rosa dudó un poco ante ese gesto, luego levantó la cabeza, lo miró y sonrió levemente. Una sonrisa de perdón en lugar de palabras. Entró al coche y se sentó. Mateo cerró la puerta con cuidado y luego corrió hacia el asiento del conductor. El coche arrancó saliendo lentamente de la ruidosa intersección. Detrás de ellos, la gente trabajadora observó cómo el coche de lujo se alejaba. Ya no miraban con hostilidad. Volvieron a sus platos de comida y la música latina volvió a sonar vibrantemente.
En el coche nadie dijo una palabra, pero el silencio entre ellos ya no era pesado ni distante. Era el silencio de la comprensión y la unidad. El coche se alejó dejando atrás el barrio pobre y colorido, para regresar a la mansión junto al lago donde una niña anhelaba el regreso de la verdadera protectora de sus sueños. El coche que salió del ruidoso barrio obrero aquel día llevaba consigo una promesa silenciosa, un compromiso de sanar las grietas en el alma de una pequeña familia. Pero curar psicológicamente a un niño no es algo que se haga de la noche a la mañana, no es como volver a pintar una pared o arreglar un techo con goteras. Necesita tiempo, paciencia y mucho amor. Pasaron 6 meses. El calor sofocante del verano había dado paso a la frescura agradable del otoño. La mansión junto al lago ya no tenía el aspecto frío y distante de antes. Las cortinas gruesas que bloqueaban la luz habían sido retiradas, reemplazadas por ventanas que siempre estaban abiertas al aire fresco. Pero el mayor cambio no estaba en la arquitectura de la casa, sino en el gran patio trasero. La hierba crecía de forma natural, verde y suave. Bajo los pies ya no estaba perfectamente recortada según normas rígidas. Mateo había quitado la fuente de mármol sin vida para hacer espacio a una fogata hecha con guijarros rústicos. Esta noche, el viento soplaba refrescante trayendo el olor a madera de pino quemándose y a hierba húmeda por el rocío de la noche. Una pequeña fogata crepitaba en medio del patio, proyectando una luz cálida de color naranja y amarillo sobre los rostros de las 3 personas que yacían en sacos de dormir extendidos, directamente sobre el césped. Lucía estaba en el medio acurrucada en su saco de dormir azul. En los últimos 6 meses, bajo el cuidado de Rosa y la presencia constante de Mateo, la niña había cambiado notablemente. Sus mejillas, antes hundidas por la desnutrición y la ansiedad, ahora estaban rellenas y rosadas. Su cabello seco ahora era brillante y negro. Pero algunas cicatrices invisibles eran mucho más persistentes que las apariencias. Cuando la noche caía envolviendo el jardín en una oscuridad profunda, la paz en el rostro de Lucía desaparecía. Comenzó a moverse. Sus ojos grandes y redondos no se atrevían a cerrarse mirando a su alrededor con miedo. Las sombras de los viejos robles balanceándose con el viento le hacían imaginar formas extrañas. Su respiración comenzó a ser más rápida. Su pequeña mano se salió del saco de dormir buscando en el aire hasta que tocó la manga del suéter de lana de Rosa que estaba a su lado. Lucía se aferró fuertemente a esa manga. Sus dedos apretaron tanto que sus nudillos se pusieron blancos. Aunque el maldito reloj de arena se había roto hace medio año, el trauma psicológico seguía persiguiéndola como un fantasma. Temía que si cerraba los ojos el mundo cambiaría. Temía que al abrir los ojos su padre no estuviera allí o que Rosa fuera echada de nuevo. «Nana Rosa», susurró Lucía con la voz temblorosa. «No te duermas, por favor». Rosa se giró para mirar a Lucía. Le acarició suavemente los mechones de cabello de la frente con una mirada llena de paciencia. No la obligó a dormir de inmediato, ni dijo frases vacías como «no hay nada que temer». Solo se acostó allí dejando que Lucía se aferrara a su camisa, convirtiéndose en el apoyo firme para la niña. Mateo estaba acostado al otro lado observando todo. Sintió que su pecho se encogía. Se dio cuenta de que por más relojes de arena que rompiera el miedo en el corazón de su hija, necesitaba un remedio más fuerte para desaparecer por completo. Su dinero era inútil contra la oscuridad en la mente de la niña. Se sentó. Su ancha espalda protegía a su hija del frío. Recogió una rama seca y la movió suavemente en el fuego. Las chispas volaron alto brillando y luego desapareciendo en el aire. «Mija», llamó Mateo suavemente. Lucía se sobresaltó girándose para mirar a su padre. «¿Sí?» Mateo no la miró a ella, levantó la vista hacia el cielo oscuro de la noche. «¿Recuerdas toda esa arena del reloj que rompí aquel día?» Lucía guardó silencio por un momento, luego asintió levemente. El recuerdo del sonido del vidrio rompiéndose y el montón de arena blanca en el suelo todavía estaba grabado en su mente. «Pensaste que la habíamos barrido, ¿verdad?»,
continuó Mateo, su voz profunda mezclándose con el susurro del viento. En realidad no. Esa noche cuando ya dormías, un gran viento sopló por la ventana. El viento se llevó todos esos granos de arena, volaron alto, más alto que ese roble, más alto que los edificios que construyo. La curiosidad infantil comenzó a infiltrarse superando el miedo. Lucía soltó un poco la manga de Rosa, levantando la vista siguiendo el dedo de su padre. ¿A dónde se fueron, papá? Mira bien. Mateo sonrió señalando la vía láctea que cruzaba el cielo. Están allí. El cielo nocturno de hoy estaba despejado después de la tormenta de otoño. Miles y miles de puntos brillantes aparecieron ante la niña como una manta de terciopelo gigante cubierta de polvo de plata. Las estrellas brillaban intensamente, parpadeando constantemente, como si estuvieran conversando entre ellas. Cada grano de arena de ese viejo reloj ahora se ha convertido en una estrella, dijo Mateo, inventando un nuevo cuento de hadas, una historia para curar. Antes estaban encerrados en una jaula de cristal estrecha, ahora son libres en el cielo. Lucía abrió los ojos con asombro. En la visión de la niña, los granos de arena que una vez fueron herramientas para medir el miedo, ahora eran tan hermosos y brillantes. ¡Qué bonito!, exclamó Lucía. ¿Hay mucha arena, papá? Sí, mucha. Mateo se inclinó para mirarla. ¿Y sabes lo más especial de estas estrellas? Lucía negó con la cabeza, sus ojos aún fijos en el cielo. Rosa, acostada a su lado, entendió la intención de Mateo de inmediato. Sonrió una sonrisa cálida de una mujer mexicana que siempre cree en la magia de la naturaleza. Continuó por él su voz suave como una antigua canción de cuna. Las estrellas nunca duermen, mija. Lucía se giró para mirar a Rosa, sus ojos parpadearon. ¿De verdad? ¿Nunca duermen? ¡Nunca!, afirmó Rosa con certeza. Mira, siempre tienen los ojos abiertos, miles y miles de ojos brillantes. Se turnan para vigilar a todo el mundo. Ven a los conejos durmiendo en sus madrigueras, ven a los pájaros acurrucados bajo sus alas, y también te ven a ti y a tu papá. Rosa señaló la estrella más brillante justo encima de la copa del árbol. ¿Ves esa estrella grande? Es el grano de arena más grande. Me prometió que se encargaría de vigilar esta casa. No parpadeará ni por un segundo. Lucía miró fijamente esa estrella. Era brillante y parecía estar guiñándole un ojo. Una sensación de alivio se coló en su pequeño pecho, así que no había necesidad de voltear nada. Ya no tenía que pellizcarse las piernas. ¿De verdad van a vigilar por mí?, preguntó Lucía de nuevo, su voz con menos tensión. ¿Mi papá no se va a perder si duermo? Mi papá va a desaparecer. Mateo tomó la pequeña mano de su hija, calentándola en su mano grande y áspera. La miró a los ojos, transmitiéndole toda la solidez y seguridad que un padre podía ofrecer. Nunca, mija. Su voz era tan firme como un clavo. Has trabajado muy duro. Has estado vigilando a tu papá durante mucho tiempo. Pero ahora has terminado tu turno. Lo hiciste muy bien. Ahora es el momento de que entregues esa tarea a las estrellas. Son más que tú, son más brillantes que tú y son mucho más fuertes que tú. Besó suavemente el dorso de la mano de su hija. Deja que las estrellas hagan su trabajo, mi amor. Te prometo que mañana por la mañana, cuando abras los ojos, tu papá todavía estará aquí cocinando tostadas quemadas para que comas. Lucía soltó una risita. La imagen de su padre cocinando tostadas carbonizadas por la mañana hizo que el último miedo desapareciera. Miró al cielo una vez más. Las estrellas seguían allí silenciosas y constantes, parecían muy confiables. La tensión en el cuerpo de Lucía se relajó gradualmente. Sus pequeños hombros cayeron hundiéndose más en el cálido saco de dormir. Sintió como si le hubieran quitado una pesada piedra del pecho. Entonces, voy a entregar el turno, susurró Lucía, su voz ya arrastrada por el sueño que se acercaba. Sí, entrega el turno, mi amor, susurró Rosa, todavía acariciando rítmicamente el hombro de la niña. Lucía cerró los ojos. Esta vez ya no intentó resistirse. Ya no había la imagen del reloj de arena fluyendo al revés en su cabeza. Solo quedaba la imagen del cielo estrellado protegiendo el sueño de su padre. La respiración de Lucía se volvió constante, profunda y tranquila.
Sus largas pestañas curvas descansaban inmóviles en su mejilla sonrosada. Por primera vez después de tantos largos meses, se sumió en un sueño sin pesadillas, un sueño completo de la infancia. Mateo se quedó sentado allí observando a su hija dormir. El resplandor de la fogata iluminaba los rasgos relajados de su rostro. Una lágrima de felicidad rodó por su mejilla, pero se la secó rápidamente. Se giró para mirar a Rosa. Bajo la luz del fuego, el rostro de Rosa se veía gentil y sereno. Ella también lo estaba mirando. No dijeron nada ni necesitaban decir nada. Solo una mirada, una sonrisa de alivio era suficiente para entenderlo todo. Sabían que la tormenta realmente había pasado. Las nubes oscuras del engaño y el miedo se habían disipado. Ahora solo quedaba el cielo estrellado y la paz de una verdadera familia, una familia construida no con reglas ostentosas, sino con comprensión y protección. Mateo se acostó en su saco de dormir justo al lado de su hija. Cerró los ojos escuchando el canto de los grillos en la noche y la respiración constante de Lucía. Esta noche tanto las estrellas como él vigilarían el sueño de esta pequeña ángel. Y en su sueño, Mateo se vio a sí mismo y a Lucía corriendo en una playa de arena blanca, pero no para contar el tiempo, sino para construir castillos de felicidad. Y con eso concluimos nuestra historia antes de dormir de hoy. Esperamos que esta historia de millonario y de redención haya resonado profundamente en sus corazones. Es un recordatorio de que a veces las verdades más importantes se encuentran en los lugares más humildes y que la ceguera de la ambición puede ocultar el amor más puro. ¿Qué les pareció el despertar de Elías ante la cruel manipulación? ¿Hubo algún momento de las historias emocionantes de Lilian y Penélope que les conmoviera especialmente? Nos encantaría leer sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos y ser testigos de esta lección de vida. Que las estrellas velen su sueño esta noche y que siempre recuerden la moraleja central de este relato. La verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la calidad de la bondad y la protección que ofrecemos a quienes amamos. Nunca permitan que las apariencias externas los engañen y confíen en su corazón para discernir quién es su verdadera familia.